Hola a todos, aventureros y amantes de los viajes. Hoy los invito a un recorrido fascinante por México, un país lleno de maravillas y encantos ocultos. En este video, exploraremos los 20 pueblos mágicos más bellos de México. Cada uno de estos pueblos tiene su propia historia, cultura y belleza única que los hace verdaderas joyas escondidas en el corazón de nuestro país. Desde los coloridos callejones de Guanajuato hasta la serenidad natural de Valle de Bravo, estos destinos ofrecen una combinación perfecta de historia, cultura y paisajes impresionantes. Prepárense para descubrir las tradiciones, la arquitectura y los secretos que hacen que estos pueblos sean tan especiales. Acompáñenme en esta aventura y déjense enamorar por la magia de México. Comenzamos nuestro recorrido. 20. Todos Santos, Baja California Sur. Todos Santos, fundado en 1723, este pueblo tuvo una gran importancia por su misión jesuita y su industria azucarera en el siglo XIX. En 2006, fue nombrado Pueblo Mágico por su historia y cultura. Las playas cercanas como Playa Cerritos y Playa Los Pescadores son populares entre los surfistas. Todos Santos ha sido un destino preferido para surfistas de todo el mundo debido a sus olas perfectas, especialmente en invierno. Este lugar ha atraído a artistas y expatriados, creando una vibrante escena artística. Hay muchas galerías de arte, como Galería Logan y Galería de Todos Santos, donde los visitantes pueden comprar obras de arte locales. El Festival de Cine de Todos Santos es una celebración anual que muestra cine independiente mexicano e internacional. El Festival de Música de Todos Santos, organizado por el músico Peter Buck, R.M., atrae a músicos de todo el mundo y ha hecho del pueblo un destino cultural. Las excursiones para avistar ballenas grises, en invierno, y explorar la flora y fauna del Mar de Cortés, conocido como el Acuario del Mundo. En Todos los Santos puedes realizar caminatas al Sierra de la Laguna y exploración de los oasis cercanos. Famoso por la leyenda de que podría haber inspirado la icónica canción de The Eagles, Hotel California, aunque no está confirmado. Sin embargo, el mito ha ayudado a que el pueblo gane popularidad. La oferta gastronómica de Todos Santos incluye restaurantes con comida orgánica y de mariscos frescos. Puedes mencionar el renacimiento culinario que ha acompañado el auge del turismo en este pueblo. Todos Santos es perfecto para los interesados en el surf, ecoturismo, arte, festivales culturales y gastronomía de alta calidad. Además, el ambiente bohemio y relajado del pueblo es ideal para viajeros que buscan una experiencia tranquila y artística. 19. Cholula, Puebla. Cholula, con su historia, la Gran Pirámide, iglesias coloniales, vista del volcán Popocatépetl y tradiciones prehispánicas no puede faltar en esta lista. La Gran Pirámide de Cholula, Tlachihualtepetl, es la pirámide más grande por volumen del mundo. Aunque está parcialmente cubierta por vegetación, es un sitio arqueológico impresionante que todavía está siendo excavado. El famoso santuario de Nuestra Señora de los Remedios, construido sobre la pirámide, ofrece impresionantes vistas del volcán Popocatépetl. Esta mezcla de culturas indígenas y cristianas simboliza la fusión de tradiciones en México. Cholula es uno de los asentamientos más antiguos de México, con más de 2.500 años de historia continua. Se pueden visitar los túneles dentro de la pirámide, que permiten a los visitantes explorar el interior y comprender su compleja estructura. Se dice que Cholula tiene una iglesia para cada día del año. Puedes resaltar los templos más significativos, como la Capilla Real o San Gabriel, uno de los templos franciscanos más antiguos de América. El Día de los Remedios, 8 de septiembre, es una festividad importante en Cholula, con peregrinaciones y celebraciones tradicionales. Semana Santa y otras festividades religiosas incluyen procesiones llenas de tradición, mezclando elementos indígenas y católicos. Cholula es también conocida por su ambiente estudiantil debido a la presencia de la Universidad de las Américas Puebla, ULAP. Esto añade un toque joven y vibrante a la ciudad, con cafés, bares y eventos culturales. La gastronomía de Cholula es parte esencial de la experiencia. Menciona platillos tradicionales como el mole poblano, chalupas y chiles en nogada, platillos famosos no solo en Puebla, sino en toda la región. Además, el pulque y el tepache son bebidas tradicionales que aún se disfrutan en Cholula. El Museo Regional de Cholula ofrece una visión profunda de la historia prehispánica y colonial del lugar. Zócalo de San Pedro Cholula, la plaza principal es un lugar popular para relajarse y disfrutar de la atmósfera local. Te invitamos a conocer en Cholula la historia prehispánica y colonial de México, la arqueología, el turismo religioso y la gastronomía.
El contraste entre lo antiguo y lo moderno, sumado a la cercanía con el volcán Popocatépetl, puede atraer a audiencias que buscan una mezcla de cultura, historia y naturaleza. 18. Xilitla, San Luis Potosí. Xilitla es un jardín surrealista en medio de la selva. El jardín surrealista de Edward James es la atracción principal de Xilitla. Creado por el excéntrico millonario británico Edward James, combina arte surrealista con la exuberante naturaleza de la Huasteca potosina. Existen estructuras como escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas al vacío y formas extrañas envueltas en la selva tropical, lo que resulta en una experiencia única y fascinante. Cascada Los Comales y Las Pozas son sitios de gran belleza natural donde los visitantes pueden nadar en pozas cristalinas rodeadas de vegetación tropical. El río Huichihuayán también ofrece escenarios perfectos para quienes aman el ecoturismo, con actividades como senderismo y observación de flora y fauna. Xilitla está en la región de la Huasteca Potosina, una zona rica en cultura indígena. Menciona las festividades locales como la danza de los voladores, una tradición que representa las plegarias por la lluvia y el maíz. Además del jardín surrealista, la arquitectura colonial del pueblo de Xilitla es encantadora. La iglesia de San Agustín, con su fachada sencilla, es un buen ejemplo. La comida en la Huasteca Potosina es famosa por sus sabores únicos. Platillos como los zacahuiles, un tamal gigante, y las enchiladas huastecas son infaltables. Puedes destacar el mercado local, donde se venden ingredientes frescos y productos típicos. El Festival de Santolo, la celebración del Día de Muertos en la Huasteca, es una experiencia muy rica en color y simbolismo, con altares y ofrendas tradicionales. Xilitla es un destino para aquellos interesados en el arte, la naturaleza, el ecoturismo, y quienes buscan experiencias culturales únicas. La fusión de lo surrealista con lo natural es perfecta para un contenido visualmente impactante. 17. Comala, Colima. Comala, el pueblo blanco de Juan Rulfo. Comala es conocido como el pueblo blanco de América por sus casitas encaladas que contrastan con los techos de teja roja. Este pintoresco escenario lo convierte en un lugar perfecto para tomas fotográficas y videos cautivadores. Comala es el escenario de la famosa novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, uno de los textos más importantes de la literatura mexicana. Mencionar cómo el pueblo inspiró la obra literaria puede atraer a audiencias interesadas en la historia y la cultura literaria de México. Desde Comala, se tiene una vista impresionante del volcán de fuego de Colima, uno de los más activos de México. Esto le añade un toque dramático y natural al pueblo. Puedes realizar actividades de ecoturismo como caminatas y visitas guiadas a los alrededores del volcán, lo que ofrecerá contenido interesante para quienes buscan aventura. Comala es famoso por sus botanas gratuitas que acompañan las bebidas en las cantinas. Los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de platillos como tostadas de lomo, sopes y tamales, acompañados por ponche de granada o ponche de café. Puedes mencionar restaurantes locales como Don Comalón, muy popular entre turistas por su ambiente y sus vistas al volcán. El pueblo tiene una rica tradición en la producción de artesanías de madera y cerámica. Un buen lugar para destacar es el mercado de artesanías, donde se pueden encontrar productos hechos a mano por los locales. El Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo en Comala es famoso por su colección de arte prehispánico y sus diseños de muebles y artesanías. Este es un lugar ideal para aquellos interesados en el arte y la historia. La ex hacienda de Nogueras es un atractivo adicional, una finca histórica con jardines y un museo que muestra la historia local y la obra del artista Rangel Hidalgo. Los jardines son un lugar muy popular para fotografías. Comala es ideal para una audiencia interesada en destinos tranquilos, cultura literaria, gastronomía y paisajes naturales. La conexión con la novela Pedro Páramo puede atraer tanto a viajeros como a amantes de la literatura. 16. Loreto, Baja California Sur. Loreto, el tesoro escondido del Mar de Cortés. Loreto es la ciudad más antigua de Baja California Sur, fundada en 1697 como la primera capital de las Californias. Misión de Nuestra Señora de Loreto, un punto histórico clave, es una de las misiones más antiguas de la región y representa el inicio de la colonización española en la península. La ciudad fue el centro de misiones jesuitas que se extendieron hacia el norte. El Parque Nacional Bahía de Loreto es una joya para los amantes del ecoturismo. Protege un área marina impresionante con 5 islas: Carmen, Coronado, Danzante, Montserrat y Santa Catalina.
En Loreto pueden realizar actividades como el avistamiento de ballenas, ballena azul, ballena gris, durante el invierno, el snorkeling en los arrecifes de coral y el kayaking alrededor de las islas. Las islas del Golfo son parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO y son ideales para quienes buscan experiencias de ecoturismo y paisajes naturales únicos. Isla Coronado es famosa por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y lobos marinos. Loreto es un destino popular para la pesca deportiva, especialmente para el pez dorado, marlín y pez vela. Puedes resaltar los torneos internacionales que se celebran en la ciudad. El Museo de las Misiones es ideal para aquellos interesados en la historia jesuita y la vida en la península durante la época colonial. Loreto ofrece una rica gastronomía marina con platillos frescos como el ceviche, los tacos de pescado y los mariscos frescos que son una delicia para los turistas. También se puede destacar el uso de ingredientes locales como el dátil. En Loreto, además del mar, puedes realizar senderismo en la Sierra de la Giganta, donde se pueden encontrar pinturas rupestres y vistas panorámicas del Mar de Cortés. Existen tours a el Cañón de Tabor y las fuentes termales cercanas. Loreto es perfecto para los interesados en la historia colonial, la naturaleza protegida, la vida marina y el ecoturismo. Sus paisajes impresionantes y la biodiversidad marina son excelentes para crear contenido visualmente atractivo. 15. Peña de Bernal, Querétaro. Peña de Bernal es un lugar de aventuras y energía en el corazón de Querétaro. El monolito de Bernal es el gran atractivo de Peña de Bernal, es su imponente monolito, uno de los más grandes del mundo, formado hace 10 millones de años. Este sitio es ideal para senderismo y escalada. Puedes hablar de las rutas que llevan a la cima, al menos parcialmente, y la vista panorámica que ofrece del Valle de Querétaro. Además, el monolito tiene una gran importancia espiritual y mística para los locales, quienes lo consideran un lugar de energía. La historia colonial del pueblo Peña de Bernal y su fundación en el siglo XVII es interesante para los visitantes. Puedes hablar sobre la arquitectura colonial que se preserva en el centro del pueblo y las calles empedradas. Iglesia de San Sebastián Mártir. Este templo de estilo barroco del siglo XVIII se encuentra en la plaza principal y es un ícono del pueblo. Peña de Bernal tiene festividades populares como la Fiesta de la Santa Cruz, donde se realizan peregrinaciones hacia el monolito. Puedes incluir cómo estas festividades están llenas de tradición, música y danzas. El equinoccio de primavera es otra fecha importante en la que la gente visita el monolito para recargarse de energía, una tradición espiritual que atrae a muchos turistas. En Peña de Bernal los artesanos locales producen textiles, bordados y ropa tradicional hecha a mano. Los rebozos de Bernal son especialmente famosos. Incluir detalles sobre cómo se fabrican a mano podría atraer a audiencias interesadas en las tradiciones culturales mexicanas. El estado de Querétaro es conocido por sus vinos y quesos artesanales. Menciona los tours de viñedos cercanos y degustaciones de queso que complementan la visita al pueblo. Platos tradicionales como las enchiladas queretanas y las gorditas de maíz quebrado son delicias locales que también vale la pena mencionar. Además de la escalada en el monolito, los alrededores de Peña de Bernal ofrecen actividades como tirolesa, paseos a caballo y rutas de bicicleta de montaña. Peña de Bernal también se ha convertido en un destino de bienestar, con retiros espirituales y espacios para la meditación y el yoga, aprovechando la energía mística que se le atribuye al monolito. 14. Cuetzalan, Puebla. Cuetzalan es un viaje al corazón de las montañas y la cultura indígena. Cuetzalan es un pintoresco pueblo enclavado en la Sierra Norte de Puebla, rodeado de vegetación exuberante, cascadas y cuevas. Su arquitectura colonial, con calles empedradas y casas de techos rojos, es una de las principales atracciones visuales. La parroquia de San Francisco de Asís es el edificio religioso más emblemático del pueblo, construido en el siglo XVI. Su torre neogótica se alza sobre el paisaje. Cuetzalan está habitado principalmente por indígenas nahuas, lo que le da al pueblo un rico trasfondo cultural. Los visitantes pueden ver de cerca las tradiciones ancestrales de la región, como la danza de los voladores. Mercado dominical. Los domingos, la plaza principal se transforma en un mercado lleno de color, donde se pueden comprar productos locales y textiles bordados a mano, representando el arte indígena tradicional. Cuetzalan está rodeado de bellas cascadas como la cascada Las Brisas y la cascada El Salto, perfectas para quienes buscan aventuras al aire libre o un contacto cercano con la naturaleza. Las grutas de Cuetzalan ofrecen una experiencia única de exploración subterránea, con estalactitas y ríos subterráneos.
Muy cerca se encuentra la zona arqueológica de Yowalichan, que tiene gran importancia histórica por su relación con el Tajín. Aquí se pueden ver estructuras piramidales y plataformas ceremoniales. El Festival del Huipil es una de las celebraciones más importantes de Cuetzalan, donde se honra la vestimenta tradicional de las mujeres indígenas. El evento incluye música, danzas tradicionales y exposiciones artesanales. Fiestas patronales de San Francisco de Asís. Cada año, en octubre, se celebra esta festividad con procesiones y danzas, lo que ofrece una oportunidad para presenciar las costumbres religiosas locales. Cuetzalan es famoso por su café y vainilla de alta calidad, productos que se cultivan en la región. El pulque y la tlayoyos, una especie de tamal relleno de alberjón, son algunos de los platillos más representativos de la gastronomía local. Cuetzalan es ideal para los interesados en la cultura indígena, la naturaleza y la historia. Las imágenes del paisaje montañoso y las tradiciones locales atraerán tanto a quienes buscan aventura como a los amantes de la cultura. 13. Sayulita, Nayarit. Sayulita, el paraíso del surf y la vida bohemia. Sayulita es reconocido como un paraíso para los surfistas, gracias a sus olas constantes y su ambiente relajado. El surf es una de las actividades principales del pueblo, atrayendo a turistas de todo el mundo. Puedes destacar las escuelas de surf locales y la posibilidad de aprender a surfear, lo que lo convierte en un destino ideal tanto para principiantes como para surfistas experimentados. Sayulita ha ganado fama por su ambiente bohemio y su vibrante escena artística. Sus calles llenas de galerías de arte, murales y tiendas de artesanía se combinan con cafés y bares pintorescos que atraen a una audiencia joven y creativa. Los visitantes también pueden encontrar mercados locales llenos de productos artesanales y ropa hecha por artesanos huicholes, lo que refuerza la conexión cultural de Sayulita con las tradiciones indígenas de la región. Además del surf, Sayulita ofrece una variedad de actividades al aire libre, como paseos en paddleboard, paseos en bote para el avistamiento de ballenas y recorridos en la jungla. En Sayulita también pueden visitar las Islas Marietas, un parque nacional cercano con playas vírgenes y vida marina abundante, ideal para practicar snorkel y buceo. Sayulita tiene una comunidad multicultural, con turistas y residentes de diferentes partes del mundo. Esto ha influido en la oferta gastronómica y en la vida nocturna del pueblo, donde se pueden encontrar restaurantes de cocina internacional y bares con música en vivo. Sayulita tiene una oferta variada de restaurantes que incluyen desde tacos de pescado frescos y mariscos locales hasta cocina internacional con un toque gourmet. Los populares bares en la playa y las fiestas nocturnas que han hecho de Sayulita un punto de encuentro para los jóvenes viajeros en busca de diversión. Sayulita Festival Internacional de Surf y Música. Este evento anual combina competencias de surf con conciertos de música en vivo, atrayendo a turistas de todo el mundo. Sayulita Film Festival, otro evento importante que celebra el cine independiente, lo que agrega una dimensión cultural adicional al pueblo. Sayulita es perfecto para jóvenes, aventureros y creativos. Las imágenes de surf, playas paradisíacas, arte y vida nocturna atraerán a quienes buscan experiencias relajadas, bohemias y llenas de diversión. 12. Mazunte, Oaxaca. Mazunte es un paraíso natural y ecológico de Oaxaca. Mazunte es famoso por sus playas tranquilas y poco concurridas, ideales para quienes buscan relajarse y disfrutar de la naturaleza. Entre las playas más destacadas están Playa Mazunte y Playa Mermejita. Es un lugar perfecto para los entusiastas del ecoturismo y la preservación ambiental. Mazunte es reconocido por su esfuerzo en la conservación de tortugas marinas, lo que le ha otorgado una reputación de destino sustentable. El Centro Mexicano de la Tortuga es uno de los principales atractivos de Mazunte. Es el Centro Mexicano de la Tortuga, un sitio de preservación dedicado a proteger las diferentes especies de tortugas marinas que anidan en la región. Los visitantes pueden aprender sobre las tortugas, observarlas en diferentes etapas de su vida y conocer más sobre los esfuerzos de conservación. Punta Cometa es el punto más al sur de Oaxaca y es conocido por ofrecer uno de los mejores amaneceres y atardeceres de la costa mexicana. Es un sitio cargado de energía mística, lo que atrae a turistas interesados en la espiritualidad y el bienestar. Puedes realizar actividades como caminatas al mirador de Punta Cometa para disfrutar de las vistas impresionantes del océano. El Festival Internacional de Jazz de Mazunte es uno de los eventos culturales más importantes del pueblo, que cada año atrae a músicos de todo el mundo y convierte el lugar en un centro de cultura y música durante varios días. Mazunte es un destino popular para los turistas que buscan retiros de yoga, meditación y terapias alternativas.
Existen varios centros donde se ofrecen clases y actividades de bienestar para quienes buscan relajarse y reconectar con ellos mismos en un entorno natural. En Mazunte, la oferta gastronómica está fuertemente conectada con la cocina tradicional oaxaqueña. Los visitantes pueden disfrutar de tlayudas, mole oaxaqueño y mariscos frescos. La comida en este pueblo es deliciosa y elaborada con ingredientes locales frescos. Mazunte atrae todos los años a viajeros interesados en la naturaleza, la preservación ambiental, el ecoturismo, la espiritualidad y el bienestar. Su ambiente relajado y su enfoque en la vida sostenible lo hacen atractivo para una audiencia más consciente del medio ambiente y los viajes responsables. 11. Pátzcuaro, Michoacán. Pátzcuaro, la cuna del Día de Muertos en México. Pátzcuaro es un pueblo lleno de historia y tradición indígena purépecha, lo que lo convierte en un destino cultural muy importante en México. Fundado en el siglo XIV, fue un centro clave durante el Imperio Purépecha y más tarde un centro colonial. Puedes destacar la importancia de la Plaza Vasco de Quiroga, una de las plazas más grandes y bonitas de México, rodeada de edificios coloniales de gran valor histórico y cultural. Pátzcuaro es mundialmente famoso por su celebración del Día de Muertos. La tradición incluye la ceremonia en el lago de Pátzcuaro, particularmente en la isla de Janitzio, donde se pueden ver altares tradicionales y ofrendas dedicadas a los muertos. El ritual de encender veladoras en las tumbas y las procesiones en canoas por el lago, lo que convierte a Pátzcuaro en uno de los lugares más emblemáticos para esta celebración. El lago de Pátzcuaro es uno de los elementos más importantes de la región, no solo por su belleza natural, sino también por su significado cultural para los purépechas. La isla de Janitzio es la más famosa del lago y ofrece vistas panorámicas, artesanías locales y la oportunidad de conocer más sobre las tradiciones indígenas. El monumento a José María Morelos, uno de los líderes de la independencia, es otro de los atractivos importantes en la isla. Pátzcuaro es un centro de artesanías tradicionales, especialmente conocido por la producción de objetos de cobre martillado, cerámica y lacados. Los mercados locales ofrecen una gran variedad de productos hechos a mano por artesanos purépechas. Les recomendamos visitar los talleres locales donde los turistas pueden observar de primera mano cómo se elaboran estas artesanías. La Basílica de Nuestra Señora de la Salud es uno de los principales atractivos de Pátzcuaro, construida en el siglo XVI y hogar de la imagen de la Virgen de la Salud, muy venerada en la región. Otros lugares de interés incluyen el Templo del Sagrario, el Museo de Artes e Industrias Populares, y el exconvento de San Agustín. Pátzcuaro es ideal para disfrutar de la cocina michoacana, que incluye platos emblemáticos como el sopa tarasca, el atole, y las corundas, una especie de tamal triangular. También puedes mencionar los charales, pequeños peces fritos del lago, y el nieve de pasta como especialidades locales. Pátzcuaro es perfecto para personas interesadas en la cultura tradicional mexicana, las festividades del Día de Muertos, y la historia indígena. Sus paisajes pintorescos, el lago y las islas cercanas, así como su rica herencia artesanal, ofrecen una amplia gama de temas visualmente atractivos. 10. Tequila, Jalisco. Tequila es el pueblo donde nace la bebida más famosa de México. Tequila es el hogar de la famosa bebida mexicana que lleva su nombre, el tequila. El proceso de elaboración y la historia de esta bebida han convertido al pueblo en un importante destino turístico. El paisaje agavero que rodea Tequila es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y sus campos de agave azul crean un paisaje único e icónico que es digno de cualquier material visual. Visitar una destilería en Tequila es una experiencia imperdible. Destilerías como Casa Herradura o José Cuervo ofrecen recorridos donde los turistas pueden conocer el proceso de producción del tequila, desde la cosecha del agave hasta la destilación. La Ruta del Tequila es una de las experiencias turísticas más populares. Se trata de un recorrido por varias destilerías y pueblos alrededor de Tequila, donde los visitantes pueden probar diferentes tipos de tequila y aprender sobre las variantes como blanco, reposado y añejo. Les recomendamos el recorrido del tren José Cuervo Express, que sale desde Guadalajara y lleva a los pasajeros por esta ruta, ofreciendo catas de tequila durante el trayecto. Además del tequila, Tequila es un pueblo con una rica tradición cultural. Los visitantes pueden disfrutar de la arquitectura colonial de la parroquia de Santiago Apóstol y la plaza principal, con su kiosco y edificios históricos. La festividad más importante es la fiesta de la vendimia del tequila, en honor a la cosecha del agave, que incluye desfiles, bailes tradicionales y, por supuesto, mucha degustación de tequila.
La cascada Los Azules es una atracción natural cercana a Tequila, ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza y hacer senderismo. El volcán de Tequila es un volcán extinto perfecto para los aventureros. El ascenso al volcán ofrece vistas panorámicas impresionantes del paisaje agavero y los valles circundantes. La comida en Tequila también es parte de la experiencia. Algunos platos típicos incluyen las carnitas, el pozole y el birria de chivo, todos acompañados de una buena copa de tequila. Tequila es perfecto para una audiencia que esté interesada en la cultura, la gastronomía y el turismo enológico. Su rica herencia y los recorridos por las destilerías lo hacen un destino atractivo tanto para turistas nacionales como internacionales. 9. Taxco, Guerrero. Taxco, el pueblo de la plata y la arquitectura colonial. Taxco es famoso por ser uno de los centros más importantes de producción de plata en México. Este pueblo colonial ha mantenido viva la tradición de la platería, y sus calles están llenas de tiendas que venden joyería y objetos artesanales de plata. En Taxco los visitantes pueden explorar talleres donde los artesanos trabajan la plata, y muchas de las tiendas ofrecen recorridos que muestran cómo se transforman los metales preciosos en joyas y objetos decorativos. Taxco es una joya colonial con calles empedradas, casas blancas con techos rojos, y una arquitectura que remonta a la época de la Nueva España. Uno de los puntos más destacados es la impresionante parroquia de Santa Prisca, una iglesia barroca del siglo XVIII que es uno de los ejemplos más hermosos del arte barroco en México. Las callejoneadas, paseos por los callejones del pueblo, son una experiencia que permite a los turistas disfrutar de la atmósfera histórica y la arquitectura única de Taxco. La Semana Santa en Taxco es una de las celebraciones más impactantes y tradicionales de México. Las procesiones y representaciones religiosas en las calles de Taxco son famosas por su intensidad y devoción, atrayendo a miles de visitantes cada año. Las procesiones incluyen penitentes con cadenas, cargando imágenes religiosas, lo que le da a la festividad un carácter muy solemne. Taxco está rodeado de montañas y ofrece varias opciones para quienes disfrutan de la naturaleza. El cercano Cerro del Huisteco es un lugar popular para hacer senderismo, ofreciendo vistas panorámicas de Taxco y los valles circundantes. Las grutas de Cacahuamilpa, ubicadas a poca distancia de Taxco, son unas de las cuevas más impresionantes de México y atraen a turistas interesados en la geología y la aventura subterránea. Los mercados de Taxco no solo venden plata, sino también una variedad de artesanías locales, como cerámica, textiles y productos de madera. Visitar el mercado de la plata es una parada obligatoria para los turistas. También es común encontrar mercados donde se ofrecen dulces tradicionales, como jamoncillos y alegrías, hechas de amaranto. Además de la Semana Santa, Taxco celebra la Feria Nacional de la Plata, que es una de las festividades más importantes del pueblo. Este evento incluye concursos de platería, exposiciones artesanales y desfiles. La Noche de las Estrellas, un evento astronómico que se celebra en diciembre, convierte a Taxco en un punto de observación estelar, ofreciendo experiencias culturales y científicas. Taxco atrae a los interesados en la historia, la arquitectura colonial, la joyería artesanal y las tradiciones culturales. Sus estrechas calles empedradas y su entorno montañoso ofrecen un atractivo único. 8. Izamal, Yucatán. Izamal, la ciudad amarilla y su legado maya. Izamal es conocida como la ciudad de las tres culturas porque en ella se mezclan elementos prehispánicos, coloniales y contemporáneos. La ciudad está construida sobre antiguos asentamientos mayas, y conserva tanto arquitectura colonial española como una fuerte identidad maya. Uno de los aspectos más impresionantes de Izamal es que todas sus edificaciones están pintadas de color amarillo, lo que le da un aspecto muy pintoresco y único, creando un atractivo visual que es excelente para la creación de contenido audiovisual. Izamal es hogar de varias estructuras mayas, entre ellas la pirámide de Quinichcacmo, que es una de las más grandes en volumen en toda Mesoamérica. Los turistas pueden escalar la pirámide y disfrutar de impresionantes vistas del pueblo y los alrededores. Otras pirámides importantes son Itzamatul y Kabul, que también se pueden visitar y explorar. Estas ruinas están integradas en el paisaje urbano, lo que da una sensación única de fusión entre lo antiguo y lo moderno. Uno de los lugares más emblemáticos de Izamal es el convento de San Antonio de Padua, un majestuoso edificio colonial que fue construido sobre una antigua pirámide maya. Este convento cuenta con uno de los atrios más grandes del mundo. El convento es también un centro importante para la devoción a la Virgen de Izamal, considerada la patrona de Yucatán.
El Papa Juan Pablo II visitó este lugar en 1993, lo que le otorga un valor histórico y espiritual especial. Izamal es un lugar donde las tradiciones mayas se mantienen vivas, y esto se refleja en su cultura y festividades. Las celebraciones religiosas, como la fiesta en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción en diciembre, son una oportunidad para los turistas de experimentar la devoción y el fervor popular de la región. El uso de caballos y carruajes para recorrer el pueblo es una tradición que sigue viva y permite a los visitantes explorar Izamal de manera pintoresca. Izamal es conocido por sus artesanías de hamacas, artículos de cuero y joyería hecha a mano, especialmente en jade y piedras locales. Los mercados y tiendas locales ofrecen una variedad de productos artesanales que destacan la tradición maya. En cuanto a la gastronomía, Izamal ofrece una muestra auténtica de la comida yucateca, incluyendo platos como cochinita pibil, sopa de lima y panuchos. Izamal es ideal para las personas interesadas en la historia maya, la arquitectura colonial y las tradiciones culturales. La combinación de ruinas mayas y el vibrante color amarillo del pueblo ofrece una experiencia única. 7. Real de 14, San Luis Potosí. Real de 14, el pueblo minero fantasma de México. Real de 14 es famoso por su historia como un antiguo pueblo minero que fue abandonado cuando las minas de plata dejaron de ser rentables. Este aire de pueblo fantasma atrae a viajeros interesados en la historia, la aventura y los lugares místicos. El túnel Ogarrio, la única entrada a Real de 14, es una experiencia en sí misma. Este túnel de 2.3 kilómetros es una de las características más distintivas del lugar. Real de 14 es un sitio sagrado para los huicholes, un grupo indígena que realiza peregrinaciones a la cercana montaña de Wirikuta. Este lugar es considerado uno de los centros espirituales más importantes para la cultura huichol, y muchos turistas visitan Real de 14 para conectarse con el misticismo y la espiritualidad que envuelve la zona. La Ruta del Peyote es un atractivo para turistas interesados en el chamanismo y los rituales huicholes, aunque siempre es importante recordar el respeto hacia las creencias y tradiciones indígenas. Real de 14 es un lugar ideal para los aventureros. Las actividades incluyen cabalgatas por los senderos de las antiguas minas, paseos en jeep por las montañas y los alrededores, y excursiones al Cerro del Quemado, el lugar sagrado de los huicholes. También se puede hacer senderismo y explorar las minas abandonadas, como la famosa mina de San Agustín. A pesar de ser un pueblo casi deshabitado en sus mejores tiempos, Real de 14 conserva una rica arquitectura de su época minera. La iglesia de la Purísima Concepción es un lugar icónico, donde muchos peregrinos llegan a visitar al Santo Charrito, una imagen religiosa que se cree tiene poderes milagrosos. El Palacio Municipal, el Cementerio Inglés y las ruinas de las minas son otros lugares históricos que los visitantes pueden explorar. Cada año, miles de peregrinos visitan Real de 14 durante las fiestas en honor a San Francisco de Asís, el santo patrono del pueblo, en octubre. Esta festividad religiosa es una oportunidad para presenciar la devoción local. También se celebra el Festival de Cine de Real de 14, que ha ganado popularidad y atrae a cinéfilos de todo el país. Real de 14 ha sido escenario de varias películas debido a su atmósfera misteriosa y paisajes áridos. Destaca la película La Mexicana protagonizada por Brad Pitt y Julia Roberts, que utilizó este pueblo mágico como una de sus locaciones principales. Real de 14 es ideal para disfrutar del turismo místico, el turismo de aventura y la historia. Los amantes de los pueblos fantasmas, las tradiciones indígenas y los paisajes áridos y montañosos encontrarán este destino fascinante. 6. Bacalar, Quintana Roo. Bacalar, el paraíso de los 7 colores. Bacalar es famoso por su increíble laguna de los 7 colores, un cuerpo de agua cristalina que cambia de tonalidades de azul dependiendo de la profundidad y la luz del sol. Este impresionante fenómeno natural es el principal atractivo turístico, ideal para actividades acuáticas como nadar, hacer kayak, paddleboard y snorkel. Las diferentes tonalidades de la laguna son causadas por su fondo de arena blanca y la claridad del agua, lo que permite ver la transición de colores desde turquesa hasta azul profundo. Bacalar también alberga varios cenotes impresionantes, como el cenote azul, uno de los más profundos de la región, con aguas cristalinas perfectas para nadar. Los rápidos de Bacalar son un punto de interés popular donde los turistas pueden disfrutar de las aguas tranquilas, formaciones de estromatolitos, estructuras geológicas únicas, y relajarse en un entorno natural de gran belleza. El Fuerte de San Felipe es una construcción histórica que data del siglo XVIII y que fue creada para defender a Bacalar de los piratas. Hoy en día,
Este fuerte alberga un museo que narra la historia de Bacalar y sus ataques piratas. Las vistas desde el fuerte hacia la laguna son espectaculares, haciendo que sea un lugar perfecto para obtener buenas tomas visuales para tu contenido. Los estromatolitos son formaciones microbianas consideradas las formas de vida más antiguas de la Tierra, y Bacalar es uno de los pocos lugares en el mundo donde se pueden encontrar. Son un atractivo ecológico que destaca la importancia de la conservación de la laguna. La Isla de los Pájaros es un área de conservación natural donde los turistas pueden observar diferentes especies de aves. El Canal de los Piratas es un lugar histórico donde los piratas solían navegar para atacar Bacalar. Hoy en día es un sitio para nadar y relajarse, con aguas poco profundas y cristalinas. Bacalar está comprometido con el ecoturismo y la protección de su laguna. Se recomienda a los visitantes utilizar productos biodegradables para proteger el ecosistema. La comunidad local promueve prácticas turísticas sostenibles, lo que lo convierte en un destino ideal para aquellos interesados en el turismo ecológico. Bacalar es ideal para disfrutar del ecoturismo, las actividades acuáticas y las maravillas naturales. Su laguna de colores vibrantes y la tranquilidad del lugar lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan un escape relajante y visualmente impactante. ¡5! Tepoztlán, Morelos. Tepoztlán, el lugar donde el misticismo y la naturaleza se unen. Cerro del Tepozteco es uno de los mayores atractivos de Tepoztlán. Es el Cerro del Tepozteco, una formación montañosa que alberga en su cima una pirámide prehispánica dedicada a Tepoztecatl, el dios del pulque. La caminata hacia la pirámide es una actividad popular para los turistas, ofreciendo vistas espectaculares del valle y del pueblo. El sendero es empinado pero gratificante, y la experiencia de llegar a la cima es única. Tepoztlán es conocido por ser un lugar místico y espiritual, atrayendo a quienes buscan realizar retiros de meditación, sanación holística y ceremonias de temazcal, baño de vapor tradicional prehispánico. La energía especial del lugar, vinculada a su entorno montañoso y sus tradiciones, lo ha convertido en un centro de espiritualidad y bienestar. El mercado de Tepoztlán es famoso por su gastronomía local, donde los turistas pueden probar platos tradicionales como los itacates, tortillas gruesas rellenas, tlacoyos y los tacos de cecina. El mercado también es un excelente lugar para comprar artesanías locales y productos como joyería de cuarzo, textiles y productos hechos a mano por los artesanos de la región. Uno de los eventos más importantes de Tepoztlán es el Carnaval de Tepoztlán, que se celebra antes de la Cuaresma. Durante el carnaval, el pueblo se llena de coloridas danzas tradicionales, como la danza de los chinelos, una tradición que data del siglo XIX. Otra celebración importante es la fiesta en honor a Tepoztecatl, que incluye ceremonias religiosas y danzas prehispánicas en la pirámide. Tepoztlán es un lugar lleno de leyendas. Se dice que el dios Tepoztecatl nació en este lugar y que fue el inventor del pulque, una bebida alcohólica hecha a partir del agave. Además, hay historias sobre avistamientos de ovnis en las montañas cercanas, lo que añade un toque de misterio y curiosidad para quienes disfrutan de temas paranormales. El exconvento de la Natividad es un hermoso edificio colonial del siglo XVI que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su arquitectura y la pintura mural en su interior ofrecen un viaje al pasado y una muestra del arte religioso de la época. Tepoztlán es perfecto para el turismo de aventura, la espiritualidad, la historia prehispánica y las leyendas. Los turistas que buscan reconexión personal o un retiro espiritual encontrarán en Tepoztlán el destino ideal. 4. Valle de Bravo, Estado de México. Valle de Bravo, el paraíso natural para aventureros. Valle de Bravo es conocido por el hermoso lago Avándaro, un lugar ideal para realizar actividades acuáticas como el velero, el kayak, el esquí acuático y la moto acuática. Este lago es el corazón del turismo en el pueblo, donde tanto locales como visitantes disfrutan de la serenidad y las vistas panorámicas. El lago también es el escenario de diversas competiciones deportivas, lo que lo convierte en un lugar activo y vibrante durante todo el año. Valle de Bravo es un paraíso para los amantes de los deportes extremos y la naturaleza. Aquí, los turistas pueden practicar parapente, volando sobre el lago y las montañas, una actividad muy popular que brinda impresionantes vistas aéreas. Otros deportes de aventura incluyen el senderismo, ciclismo de montaña y escalada en las montañas cercanas, así como paseos en cuatrimotos por los caminos rurales. La Cascadas Velo de Novia es un lugar natural imperdible. Es la Cascada Velo de Novia, una impresionante caída de agua de 35 metros de altura rodeada de un bosque frondoso.
es uno de los lugares más visitados de Valle de Bravo por su belleza y su tranquilidad. Este lugar es ideal para caminatas, fotografías y picnics, ofreciendo un entorno sereno donde los visitantes pueden conectarse con la naturaleza. A pocos kilómetros de Valle de Bravo se encuentra el Santuario de la Mariposa Monarca, uno de los espectáculos naturales más increíbles de México. Cada invierno, millones de mariposas monarca migran desde Canadá y Estados Unidos para llegar a los bosques de esta región. La visita al santuario es una experiencia única, donde los turistas pueden caminar entre miles de mariposas en un entorno de bosque templado, ideal para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza. El centro de Valle de Bravo conserva su arquitectura colonial, con calles empedradas y casas con techos de teja roja. Entre los edificios más destacados se encuentra la parroquia de San Francisco de Asís, un templo que data del siglo XVII, que es el punto de referencia del pueblo. La plaza central es un lugar para disfrutar de la atmósfera del pueblo, con restaurantes, cafés y tiendas de artesanías que venden productos locales como cerámica, textiles y joyería. Valle de Bravo es famoso por su comida típica, incluyendo los tamales de charales, la trucha arcoíris fresca de sus aguas, y dulces de leche tradicionales. El mercado de Valle de Bravo es un lugar excelente para disfrutar de estos manjares locales. En cuanto a festividades, Valle de Bravo celebra la Feria de San Francisco de Asís en octubre y el Festival de las Almas, un evento cultural que incluye conciertos, exposiciones de arte y actividades para toda la familia. Valle de Bravo es perfecto para el turismo de aventura, el ecoturismo y la relajación junto a la naturaleza. Los deportes acuáticos y aéreos, combinados con la belleza natural de la región, lo convierten en un destino versátil para diversos tipos de viajeros. ¡3! San Miguel de Allende, Guanajuato. San Miguel de Allende: arte, historia y lujo en un solo lugar. San Miguel de Allende es considerado uno de los pueblos más bellos de México y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Su bien conservada arquitectura colonial, sus calles adoquinadas y sus iglesias barrocas le dan un encanto inigualable. La parroquia de San Miguel Arcángel, con su estilo neogótico y sus altas torres de cantera rosa, es uno de los íconos más reconocidos de México, y una visita obligada para quienes llegan a San Miguel. San Miguel de Allende es famoso por ser un centro artístico y cultural. En sus calles se encuentran numerosas galerías de arte, talleres de artesanos, y boutiques que venden obras de artistas locales e internacionales. El Instituto Allende y la Fábrica La Aurora, un antiguo complejo industrial convertido en un centro de arte y diseño, son lugares donde los visitantes pueden disfrutar de exposiciones de arte contemporáneo y comprar obras únicas. San Miguel de Allende está llena de edificios históricos que datan de los siglos XVII y XVIII, con fachadas de colores brillantes y ventanas adornadas con hierro forjado. Las plazas y jardines, como el Jardín Allende, son lugares ideales para disfrutar de la tranquilidad y la atmósfera del pueblo. Además, San Miguel fue un lugar clave en la Guerra de Independencia de México, y en sus calles se puede sentir la historia viva del país. San Miguel de Allende es un destino gastronómico que ofrece desde cocina tradicional mexicana hasta opciones gourmet e internacionales. En los últimos años, la ciudad ha ganado reputación por sus restaurantes de alta cocina, algunos de los cuales han sido premiados a nivel internacional. Platos típicos como las enchiladas mineras, los chiles en nogada y el fiambre sanmiguelense son imperdibles. Uno de los eventos más importantes de San Miguel de Allende es la celebración de la fiesta de San Miguel Arcángel en septiembre, una celebración religiosa que incluye desfiles, fuegos artificiales y danzas tradicionales. El Festival Internacional de Jazz and Blues es otro gran evento que atrae a músicos y turistas de todo el mundo. San Miguel de Allende ha desarrollado una reputación como destino de turismo de lujo, con hoteles boutique, spas y experiencias de bienestar. Muchas personas visitan la ciudad para disfrutar de retiros de yoga, spas de alta gama y tratamientos holísticos en ambientes de gran serenidad. San Miguel de Allende es ideal para personas interesadas en el arte, la cultura, la historia y el turismo de lujo. Su belleza arquitectónica y vibrante vida cultural hacen que sea un destino popular para quienes buscan una experiencia refinada y sofisticada en México. 2. Guanajuato, Guanajuato. Guanajuato, la ciudad de túneles y leyendas. Guanajuato fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 gracias a su historia minera, arquitectura colonial y su papel central en la Guerra de Independencia de México. Esta ciudad ha mantenido su encanto antiguo con un laberinto de calles empedradas y túneles subterráneos que ofrecen una experiencia única al recorrerla.
El Teatro Juárez es un impresionante teatro del siglo XIX y uno de los más importantes del país. Su fachada neoclásica y su interior suntuoso hacen del Teatro Juárez una de las principales atracciones de la ciudad, siendo un lugar ideal para conocer la vida cultural de Guanajuato. Los festivales, como el Festival Internacional Cervantino, se celebran aquí cada año, atrayendo a artistas y visitantes de todo el mundo. Un sitio histórico clave en la Guerra de Independencia de México, la Alhóndiga de Granaditas es ahora un museo que cuenta con exhibiciones sobre la historia de la lucha por la independencia. El edificio también es conocido por la trágica ejecución y posterior exhibición de las cabezas de los líderes insurgentes, incluyendo Miguel Hidalgo. Un lugar icónico en Guanajuato es el Callejón del Beso, una estrecha calle donde las leyendas románticas abundan. Las casas están tan cerca que se dice que las parejas pueden besarse desde balcones opuestos. Es una parada imprescindible para las parejas y aquellos interesados en la cultura popular mexicana. El Museo de las Momias de Guanajuato es un famoso museo que alberga momias naturales exhumadas del cementerio local debido a la falta de pago de derechos de sepultura. Estas momias, algunas de más de 100 años de antigüedad, se han convertido en una de las atracciones más insólitas y populares de la ciudad. Guanajuato es conocida por sus túneles subterráneos, que fueron construidos para desviar el río Guanajuato. Hoy, estos túneles permiten a los vehículos y peatones moverse por la ciudad de una manera única. Su arquitectura colorida y de estilo colonial es perfecta para paseos por la ciudad, con muchos edificios históricos, como la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Guanajuato es ideal para personas interesadas en la historia, la cultura y las leyendas. Sus festivales, como el Festival Internacional Cervantino, y sus sitios históricos hacen de este lugar un destino fascinante para aquellos que buscan conocer más sobre la independencia de México y su legado cultural. 1. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. San Cristóbal de las Casas, cultura indígena y naturaleza en Chiapas. San Cristóbal de las Casas es conocido por su encanto colonial, con coloridas casas de una planta, calles adoquinadas y un ambiente relajado que invita a pasear. La Catedral de San Cristóbal y el Templo de Santo Domingo son ejemplos destacados de su rica arquitectura barroca. San Cristóbal es un centro de la cultura indígena tzotzil y celtal. Los mercados locales, como el Mercado de Santo Domingo, son famosos por vender productos artesanales indígenas, incluyendo textiles bordados, cerámica y joyería. Las comunidades indígenas cercanas, como San Juan Chamula y Sinacantán, permiten a los turistas sumergirse en la vida y tradiciones de estos pueblos. Nabolom es una antigua casa de exploradores convertida en museo, se enfoca en la cultura y la conservación de las tradiciones mayas. Es un lugar interesante para aprender sobre la selva lacandona y las comunidades indígenas de Chiapas. Otros museos importantes incluyen el Museo del Ámbar, que exhibe esta resina fosilizada extraída de las minas locales, y el Centro de Textiles del Mundo Maya, que ofrece una mirada profunda a la tradición textil indígena. A corta distancia de San Cristóbal se encuentra el impresionante Cañón del Sumidero, una maravilla natural donde los turistas pueden hacer paseos en bote y admirar los impresionantes acantilados y la fauna local. También cerca se encuentran los lagos de Montebello y las cascadas de agua azul, destinos perfectos para los amantes del ecoturismo. San Cristóbal ofrece una deliciosa gastronomía con influencias indígenas. Platos como el tasajo, los tamales de chipilín y el pozol, una bebida tradicional de maíz, son esenciales para los turistas que quieran probar la cocina local. Además, la ciudad es conocida por su café de altura, producido en las montañas cercanas, lo que la convierte en un excelente destino para los amantes del café. San Cristóbal tiene un ambiente bohemio que atrae a artistas y viajeros de todo el mundo. Sus calles están llenas de galerías de arte, tiendas de artesanías y cafés, creando un ambiente relajado y creativo. Festivales culturales y actividades artísticas, como el Festival Internacional Cervantino Barroco, se celebran anualmente, ofreciendo una variedad de eventos culturales. San Cristóbal de las Casas es ideal para una audiencia interesada en la cultura indígena, el ecoturismo y las artesanías tradicionales. Su conexión con las comunidades indígenas y su vibrante vida cultural y artística atraerán a aquellos interesados en la autenticidad y las experiencias fuera de lo común. Y así concluye nuestro viaje por los 20 pueblos mágicos más bellos de México. Cada uno de estos destinos nos ha mostrado un pedacito de la rica tapeza cultural y natural que define a nuestro país. Desde las leyendas de Taxco hasta la vibrante vida artística de San Miguel de Allende, México está repleto de lugares que capturan la esencia de lo que significa ser verdaderamente mágico.
Esperamos que este recorrido haya inspirado su próximo viaje y les haya dado una nueva perspectiva sobre la riqueza y diversidad de México. No olviden dejar en los comentarios cuál de estos pueblos les gustaría visitar primero y sus experiencias si ya han estado en alguno de ellos. Gracias por dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos el mundo maravilloso de los viajes.